Hasta mañana, disfrutad. Adiós. Quiero dejar bien claro que no he cometido ninguna irregularidad. La ministra de Sanidad se defiende de un artículo publicado por eldiario.es. Se le acusa de obtener una convalidación irregular en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos y de no asistir a las clases con frecuencia. Carmen Montón lo niega y dice que siguió las instrucciones del centro, que está siendo investigado. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría deja la política. Hoy se lo ha transmitido al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. De Santamaría dice que comienza una nueva etapa después de una profunda reflexión. Esta tarde ya ha comunicado la renuncia a su escaño en el Congreso. Yo estoy dispuesta a ser de nuevo candidata para la Alcaldía de Madrid. Manuela Carmena sí repetirá como candidata a la alcaldía de la capital, pero al margen de los partidos políticos. Dice que liderará una plataforma progresista. Quiere que los miembros de esa lista procedan de Podemos, de Izquierda Unida e incluso del Partido Socialista. El sector anticapitalista ha criticado su decisión. Buenas noches. Un día antes de la diada en Cataluña, el independentismo inicia las movilizaciones. A esta hora, cientos de personas recorren el centro de Barcelona. Marchan hacia la plaza de Sant Jaume, donde está el Palacio de la Generalitat. En unos minutos conoceremos qué ha dicho el presidente Quim Torra en su discurso institucional. Referencias a Cataluña en el comienzo del año judicial. El presidente del Tribunal Supremo dice que cuando la Constitución se ve golpeada no puede renunciar a defenderse. La fiscal general del Estado descarta cualquier injerencia en su trabajo. Asegura que se actuará con absoluta autonomía y solamente al servicio de la legalidad. La ministra de Defensa no aclara qué pasará con la venta de 400 bombas a Arabia Saudí. Dice que se está estudiando. La posible cancelación de esa venta siembra dudas sobre la construcción de 5 corbetas encargadas por Riad a España. Margarita Robles dice que el gobierno no dejará a los trabajadores de Navantia en la estacada y cree que es irresponsable, dice, meterles miedo. En Suecia, el bloque de centro-izquierda, que está en el gobierno, obtiene una ventaja mínima tras las elecciones de ayer, aunque casi empatado con el centro-derecha. La ultraderecha anti-inmigración gana peso, aunque menos de lo previsto. Son tercera fuerza política y suben 5 puntos. 33 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzó el año. Los últimos 2 casos, hoy mismo. Uno en Asturias, en La Caridad. Allí una mujer de 29 años ha sido apuñalada por su pareja. El supuesto autor se suicidó. En Madrid, este hombre que ven acuchilló a su exmujer en una peluquería. Un equipo de televisión española está en Ucrania, donde el consulado español ha registrado ya a los primeros bebés de padres españoles nacidos por gestación subrogada en ese país. Se trabaja para acelerar el regreso de unas 30 familias que estaban bloqueadas al no poder obtener el pasaporte de los menores. Nadie que su vida quiere matarse. O sea, tú estás ahí con la pistola metida aquí y estás pensando, disparo, no disparo. Es el testimonio de un hombre que intentó suicidarse. Hablar de ello sigue siendo un tabú, a pesar de que en España hay unos 3.500 suicidios cada año. Hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y varias organizaciones piden que se rompa el silencio. Las cartas de Cristóbal Colón, robadas hace una década, están a punto de volver a Barcelona. Las robaron de la Biblioteca de Cataluña y las autoridades estadounidenses las recuperaron. Ya están en poder del Ministerio de Cultura, que las va a entregar a la biblioteca en los próximos días. En esas cartas, Colón cuenta a los Reyes Católicos los detalles de su expedición. Y la información deportiva pasa por Elche, donde la selección española juega mañana con Croacia. Ahí está Sergio Sauca. En efecto, aquí estamos en el estadio Martínez Valero, donde mañana la selección española va a jugar ante Croacia. Nos encontramos prácticamente al lado de los vestuarios, esta puerta de acceso al campo. No podemos ir al césped ahora porque se está entrenando la selección de Croacia. Luego el tiempo de deportes se lo contaremos desde el césped del Martínez Valero, donde hace aproximadamente 2 horas se entrenó la selección española en medio de un ambiente sensacional. 18.000 personas, la mayoría de niños, y muchos de ellos pidiendo autógrafos a su ídolo y paisano Saúl Ñíguez.
Es una de las imágenes del día, la ministra de Sanidad rodeada de periodistas después de que el diario.es publicara hoy que Carmen Montón obtuvo un máster plagado de irregularidades en el curso 2010-2011. El medio asegura, entre otras cosas, que aunque el curso era presencial, no asistía a todas las clases. Dicen que le convalidaron una asignatura sin justificar y que pagó la matrícula 3 meses después del inicio del máster. Carmen Montón era entonces diputada socialista en el Congreso. Esta mañana ya como ministra de Sanidad ha salido a defenderse de estas acusaciones. Nadia Kolotushkina. A las 7 de la mañana, Carmen Montón anunciaba en su Twitter una rueda de prensa. La ha hecho 4 horas después en la sede de este ministerio y ante gran expectación por parte de los medios de comunicación. Ha relatado su versión de los hechos y ha aportado documentos que en su opinión prueban que no hubo irregularidades en su máster. Muy segura de sí misma, Carmen Montón ha insistido en que no todos los políticos son iguales y que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno. No he cometido ninguna irregularidad. La ministra de Sanidad contesta así a la información publicada hoy por el diario.es. Según el periódico, en el curso 2010-2011, Carmen Montón obtuvo con irregularidades un máster de la Universidad Rey Juan Carlos en estudios interdisciplinares de género, que se le convalidó una asignatura de su carrera de medicina cuando no había ninguna equivalente. No he solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura. No es posible y lo estoy afirmando. Como se ve en el archivo web de la Rey Juan Carlos, en 2010 el curso era presencial, pero la ministra de Sanidad dice que no asistió a todas las clases porque la directora del máster, Laura Nuño, le comunicó en este email que estaba previsto que se pudiera cursar también a distancia. Carmen Montón ha remitido el correo a los medios. Lo cursé a distancia y, no obstante, acudí a todas las clases a las que pude asistir. Tal como revela el diario.es, Montón no abonó su matrícula hasta diciembre, 3 meses fuera de plazo. La ministra aporta otros emails en los que aparece admitida por la universidad en septiembre y que revelan que tuvo problemas con el sistema informático de la universidad y por eso se justifica no pagó hasta diciembre. Tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Aunque no ha precisado si Pedro Sánchez conocía estos problemas con el máster antes de nombrar la ministra, sí ha insistido en que cuenta con su apoyo. Estoy aquí, por tanto, siento el respaldo del presidente. La Universidad Rey Juan Carlos ha asegurado hoy en un comunicado que investiga este máster desde el pasado mes de junio porque depende del Instituto Público de Derecho, el mismo que impartió el posgrado de Cifuentes y Casado. Y precisamente la directora del máster de Montón, Laura Nuño, ha asegurado hoy que no hubo irregularidad en el caso de la actual ministra. No voy a hacer declaraciones. Hay un trabajo fin de máster que lo ha enseñado ella. Lo ha dicho a las puertas de los juzgados, donde estaba hoy citada por el caso Máster que investiga a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. También estaba hoy citado el director del máster, que una vez más se ha negado a declarar. Enrique Álvarez Conde es, según la jueza, quien atraía a cargos públicos relevantes y les daba el título sin méritos académicos. La jueza cree que ese es el caso de Pablo Casado, el presidente del PP, y que su título fue un regalo por su relevancia política. Al ser aforado, remitió la pieza al Supremo, que ahora deberá decidir si le investiga. Salta la noticia de que otro máster de la Universidad Rey Juan Carlos está bajo sospecha y Pablo Casado reacciona. Yo no voy a hacer lo que hicieron ellos conmigo. Yo confío en las explicaciones que dé y yo confío en que en un Estado de Derecho, antes que demostrar tu inocencia, tienen que demostrar tu culpabilidad. Desde Génova piden a Sánchez coherencia. Pues destapar la tapadera del doble rasero del Partido Socialista. Podemos advierte, si Montón no despeja dudas, debe dimitir. Era el mensaje de Echenique en las redes sociales. Más tarde Rejón pedía explicaciones claras. Si no son suficientes, espero que las dé hasta el final. Unidos Podemos y Ciudadanos han pedido la comparecencia de la ministra en el Congreso. Rivera cree que debe asumir responsabilidades políticas. Parece que no solo tenemos un caso Casado,
sino que ahora hay un caso Montón y parece, por tanto, que no estamos simplemente ante las corruptelas del Partido Popular en la universidad, sino ante las corruptelas del bipartidismo en la universidad. Fuentes del PSOE defienden que la ministra ha demostrado la validez de su máster, aunque otras voces de la dirección no ocultan su preocupación. Creen que puede perjudicar a la ministra y que la opinión pública puede llegar a pensar que todos los partidos son iguales. Desde el Gobierno, ninguna declaración. Es el momento de reposar, dicen, de ser prudentes. Con este comunicado que están viendo, Soraya Sáenz de Santamaría ha informado a los medios de su decisión de dejar la política. Lo hace porque cree que es lo mejor para la nueva dirección del partido y para ella, ha dicho. Así se lo ha trasladado previamente al presidente del Partido Popular en la reunión que han mantenido hoy en la calle Génova. Hasta allí nos vamos en directo. Almudena Guerrero, Soraya Sáenz de Santamaría se ha despedido deseándole éxitos a Casado. Y el líder popular le ha deseado lo mismo desde su cuenta oficial de Twitter, además de agradecerle su dedicación y su entrega en estos años. Aquí han estado conversando 1 hora aproximadamente, un tono cordial, según fuentes de Génova. Asegura Sáenz de Santamaría que da ese paso después de pensarlo mucho, de reflexionar casi 2 décadas en la política vinculada siempre a Mariano Rajoy. De él se ha acordado en ese comunicado, dice que ha sido un honor haber trabajado con el expresidente del Gobierno. Esta misma tarde ha renunciado formalmente al escaño que ocupaba en el Congreso. Seguirá siendo militante de base. En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la mesa esa oferta de Pablo Casado tras vencerle en las primarias, una plaza en el Comité Ejecutivo o presidir una comisión en la Cámara. En el entorno de Sáenz de Santamaría nunca han visto voluntad real de integración. Es la última imagen de Soraya Sáenz de Santamaría en su escaño. Fue la semana pasada cuando ya muchos especulaban con su futuro. Hoy deja ese asiento y 14 años de actividad parlamentaria donde llegó de la mano de Mariano Rajoy. Su carrera ha estado estrechamente ligada a la del expresidente. Con él comenzó primero de asesora y fue portavoz en el Congreso después. Su ascenso imparable culminó en 2011. El Partido Popular ganó las elecciones generales y se convirtió en la mujer fuerte del Ejecutivo. Fue vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz, y se hizo cargo del Centro Nacional de Inteligencia. Con 2 victorias electorales y sin perder el ritmo, a ella le tocó explicar los recortes del Gobierno en plena crisis o gestionar la crisis catalana al final, fuera ya de la portavoz. Señorías, tras la moción de censura a Rajoy en junio, Sáenz de Santamaría dio un paso al frente para liderar el PP. Fue la favorita de la militancia, pero perdió el Congreso que ganó Pablo Casado. Tras el golpe, el nuevo presidente del partido le ofreció una plaza en el Comité Ejecutivo y muchos la situaron en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Pero ni una cosa ni la otra. Esta vallisoletana de 47 años y abogada del Estado dice adiós a la política. Desde el convencimiento asegura de que es lo mejor para el PP, para su familia y para ella misma. Manuela Carmena ha confirmado hoy que optará a repetir mandato como alcaldesa de Madrid. Asegura que ha cambiado de opinión animada por sus concejales. Será la cabeza de lista de un equipo aún por definir en el que, asegura, no va a imponer candidatos. Manuela Carmena toma la decisión, dice, animada por su equipo y tras una profunda reflexión. Me han hecho ver que todo lo que estábamos haciendo estaba todavía por concluir. Será con una fórmula que le permite desvincularse de las formaciones políticas, una plataforma de individuos y no de partidos, ha señalado, y sin primarias. Y yo voy a trasladar a esa plataforma, naturalmente, cuando la misma se constituya, si es que se constituye, la experiencia, pero ya está, lo demás está todo por determinar. Carmena insiste en un equipo con los mejores gestores, sin candidatos impuestos y tiende la mano al PSOE. Pero los socialistas madrileños no han recogido el guante. El Partido Socialista va a presentar una candidatura, un candidato, una candidata para ganar en Madrid, que además saldrá de unas primarias. Partido Popular y Ciudadanos critican la fórmula de la alcaldesa de Madrid. Lo que está diciendo es el experimento de Ahora Madrid no me ha gustado y voy a poner una solución que va a ser otro experimento. Si ahora quiere seleccionar buenos gestores, lo cual es una enmienda a la totalidad de lo que ha hecho durante los 3 años anteriores con Ahora Madrid. Podemos aplaude su decisión y participará en la candidatura popular. Hay mucha gente de diferentes partidos que por encima de los carnés o de las siglas en las pasadas elecciones municipales votó por Manuela Carmena, porque como defiende ideas de sentido común. En el Ayuntamiento de Madrid, críticas de concejales de su propio partido y de Izquierda Unida. A través de las redes sociales han expresado su malestar por lo que consideran falta de democracia en el proceso.
Están viendo imágenes de la llamada Marcha por la Libertad, encabezada por los presidentes de la Generalitat, Quim Torra, y del Parlament, Roger Torrent. Es el acto institucional de la Diada con el que el gobierno autonómico quiere pedir la libertad de los líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva o huidos en el extranjero. En el comienzo de esa marcha, los ciudadanos concentrados a las puertas del Parlamento han abucheado a algunos diputados del PSC por no participar en el acto. Una marcha que está a punto de llegar al Centro Cultural El Born, donde, Nuria Roca, está prevista la parte más institucional. Pues ya se han ido de aquí del Born. Hace pocos minutos se ha hecho, lo decíais, la parte más institucional con la izada de la señera, el pase de revista a la Guardia de Honor de los Mossos de Escuadra, un acto que ha terminado con gritos de independencia. Ahora la marcha está ya camino del Palau de la Generalitat para simbolizar, dicen, el retorno de la luz y la fuerza a las instituciones catalanas tras la aplicación del 155. Un espectáculo en la misma Plaza Sant Jaume culminará los actos de hoy. Hace unos minutos, en el tradicional mensaje institucional, el presidente de la Generalitat ha insistido en su compromiso de hacer efectiva la República. Torra ha afirmado que, al igual que hace 300 años, Cataluña está ahora en una encrucijada y debe escoger entre conformarse o resistir i avançar. El nostre govern s'ha compromès a fer efectiva la República. Ho farem per tots els presos polítics i exiliats i per tots aquells que són perseguits per defensar la llibertat de Catalunya. I com fa 300 anys, som en una nova cruïlla històrica pel nostre país. Ens cal decidir si, davant de les injustícies, les amenaces, la por, la violència, les presons i l'exili, ens hi conformem o resistim i avancem. Ciudadanos, Partido Popular y, por primera vez, el PSC no han asistido a los actos institucionales. Los comunes sí asistirán al final del acto en la Plaza Sant Jaume, pero no a la marcha. Nuria Roca. Así es, Ciudadanos, PSC y PP aseguran que estos actos están pensados solo para independentistas y acusan a Torra de instrumentalizar la Diada. Tanto Ciudadanos como el PSC pedirán explicaciones sobre el coste de la organización de los actos. Además, la formación naranja acusa a la Generalitat de financiar aplicaciones para contabilizar mañana a los asistentes a la manifestación. Los comunes, por su parte, dicen que solo van a los actos que representan la pluralidad de su espacio. Por ese motivo no han ido a la marcha, pero sí estarán en el acto final en Plaza Sant Jaume. Tiene que hacer una modificación del estatuto. Hay muchas cosas que han quedado mal paradas con el procés, pero si algo definitivamente se lo han cargado es el 11 de septiembre como fecha a celebrar por todos los catalanes. El señor Torra y el conjunto del independentismo han secuestrado la Diada en favor de sus intereses partidarios y en favor de la idea de la independencia. En vez del día de todos y el día del consenso y el día de reivindicar tu comunidad autónoma, lo han convertido en un día de disenso. Seguimos hablando de Cataluña porque la situación en esa comunidad autónoma ha estado presente durante la apertura del año judicial, presidida por el rey. Tanto el presidente del Supremo como la fiscal general del Estado han coincidido en sus discursos en que hay que defender la Constitución. Queda abierto el año judicial 2018-2019. Un año marcado por el juicio por el procés y por lo sucedido en 2017 en Cataluña, que la fiscal general del Estado ha calificado de desbordamiento del orden constitucional. La memoria de la Fiscalía mantiene que en España no se persigue a nadie por sus ideas y que por eso no se puede hablar de presos políticos. María José Segarra también ha dicho que la ley hay que cumplirla sin excepciones. No hay nada más democrático que la ley, porque la ley nos vincula a todos. El presidente del Supremo ha acusado a países como Alemania o Bélgica de generar una grave incertidumbre en el caso del procés al no entregar por rebelión a Carles Puigdemont y a los exconsellers fugados. Además, Carlos Lesmes ha asegurado que la Constitución debe defenderse. Cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse. Según fuentes jurídicas, el juicio por el procés comenzará previsiblemente a finales de año. Sobre financiación autonómica han hablado hoy los presidentes de 6 comunidades autónomas con problemas de despoblación y envejecimiento, 3 gobernadas por el Partido Popular y 3 por el Partido Socialista. Aragón, Asturias, Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León reclaman que se introduzca como criterio para el reparto de fondos la dispersión geográfica de la población. Dicen que les cuesta más prestar los mismos servicios que otras regiones más pequeñas y de población más concentrada. Piden también
que se corrija el cambio normativo en la gestión del IVA de 2017, que supone a las comunidades la pérdida de 2.500 millones de euros. La paralización de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí no va a afectar a los encargos en Navantia. Es al menos lo que ha dicho la ministra de Defensa en el Senado. Margarita Robles ha reconocido que se están revisando todos los contratos de defensa, pero no ha aclarado si el de la venta de bombas va a seguir adelante. Ana Martín. Margarita Robles ha explicado que este envío de estas 400 bombas sigue paralizado porque lo están estudiando. Asegura que están revisando todos los contratos que se encontraron al llegar al Ministerio de Defensa. Ha recordado la importancia de respetar los derechos humanos y ha dicho que si hay cualquier discrepancia la abordarán de forma amistosa con Arabia Saudí, un país al que ha calificado como socio comercial serio. La ministra de Defensa no ha aclarado si finalmente se enviarán esas bombas, pero sí ha sido tajante al decir que este contrato no está vinculado con el de las corbetas y por eso ha mandado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Navantia. La oposición la acusa de estar poniendo en riesgo la fiabilidad de España y muchos puestos de trabajo. La ministra les ha llamado irresponsables, cree que se está manipulando este tema con fines partidistas. Irresponsabilidad es la palabra utilizada por Margarita Robles para referirse a los que generan el miedo a los trabajadores de Navantia. Este gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo que haya ni en Navantia ni en ningún sitio. Pero desde el PP cuestionan si el gobierno puede garantizar los 6.000 empleos que proporcionaría a Arabia Saudí con otros contratos. ¿Está usted realmente convencida, el Ministerio de Defensa está realmente convencido de que no va a haber ninguna repercusión en ninguno de los contratos firmados con Arabia Saudí? Ciudadanos va más allá y plantea que no solo podría estar en juego la construcción de las corbetas, sino también poniendo en peligro seguramente de continuar por ese camino la industria ferroviaria en relación con el AVE a la Meca. Robles asegura que el gobierno tiene la obligación de revisar todos los contratos anteriores a su mandato. Lo avalaremos siempre, insisto, dentro de las comisiones bilaterales con Arabia Saudí y con cualquier país con los que somos socios serios, fiables y responsables. Y asegura que el diálogo con los saudíes continuará. Creo que nos tenemos que encontrar. Antes de la comparecencia de la ministra, el Comité de Empresa de Navantia decidía que van a continuar con las movilizaciones hasta tener asegurada la construcción de los 5 buques de guerra. El Comité de Empresa ha elaborado un calendario de movilizaciones que este martes votarán los trabajadores. La primera de esas protestas podría comenzar mañana mismo. No descartan cortes de carretera o manifestaciones. Los representantes de los trabajadores de Vestas han recogido esta tarde en León la documentación del ERE de extinción en la fábrica de Villadangos del Páramo. La multinacional ofrece a la plantilla recolocaciones en las factorías de Lugo y Ciudad Real y también en el extranjero. Los trabajadores rechazan los traslados y piden una solución que permita mantener el empleo en la zona. La próxima reunión está prevista el próximo viernes por la mañana. De momento seguirán con las protestas. Ya son 15 las noches que estos trabajadores de Vestas llevan acampados. Se organizan en 3 turnos, siempre hay unos 30 compañeros en el campamento. Empresas y supermercados de la zona les traen lo necesario para seguir con la huelga. Sus familias aseguran son su mayor apoyo. De hecho, es fácil ver a los hijos de estos trabajadores y trabajadoras correteando por el campamento. La esperanza es lo último que se pierde, claro. A ver si se soluciona esto ya de una vez, que ya estamos algo cansados. Quieren evitar el cierre de la planta de Villadangos y por eso vigilan. Que no saquen ninguna máquina, que no nos puedan... es la única fuerza que tenemos ahora mismo para poder negociar algo, es tener máquinas ahí dentro. En España hay otras 2 plantas de Vestas, en Daimiel, Ciudad Real y en Viveiro, Lugo. Todos están pendientes de lo que sucede en León. Temen que cierran sus plantas porque ellos fabrican para Villadangos. Si tiene que pasar algo, va a pasar. La preocupación de la plantilla es normal. Preocupación y resignación mientras siguen los turnos en la acampada de los trabajadores.
A una semana del tercer aniversario del Dieselgate en Alemania, hoy ha empezado el primer gran juicio contra Volkswagen por el caso de los motores trucados para falsear los datos de emisiones contaminantes. Un grupo de inversores reclama más de 9.000 millones de euros por la caída de precios que sufrieron las acciones del fabricante en los días posteriores a las revelaciones. Un tribunal regional alemán determinará ahora si la compañía les informó adecuadamente de la magnitud del fraude. Hasta el momento, Volkswagen ha tenido que pagar más de 27.000 millones de euros en multas por los motores diésel manipulados. Así ha quedado el Parlamento sueco, con una ventaja de unas décimas del actual bloque gobernante de izquierdas sobre la alianza de centro-derecha. Los ultraderechistas demócratas de Suecia suben 5 puntos, convirtiéndose en protagonistas de las elecciones de ayer. El discurso anti-inmigración le ha funcionado a esta formación de extrema derecha, aunque no tanto como pronosticaban los sondeos. En cualquier caso, todavía quedan por contabilizar los votos por correo y sobre todo de los suecos en el extranjero, que pueden ser claves. Aurora Mínguez. Sí, 30.000 votos, un solo escaño, separan al bloque conservador del bloque progresista. Y precisamente por eso van a ser claves el escrutinio de los votos emitidos por correo y también de los 200.000 suecos que viven fuera del país y que tradicionalmente votan por la derecha. Lo que ha quedado claro en estas elecciones es que la ultraderecha, el Partido de los Demócratas, no ha conseguido su objetivo fundamental, que era convertirse en la segunda fuerza política del país. Ha logrado, eso sí, un 17,7% de votos, 5% más que en los pasados comicios, en las pasadas elecciones de hace 5 años. Quien ha ganado las elecciones claramente ha sido el Partido Socialdemócrata, con 28,3% de votos, partido que está todavía en el poder, seguido de los conservadores, que ha logrado casi un 20%. Ambos partidos van a tener muy difícil formar un gobierno con una mayoría parlamentaria suficiente. Los socialdemócratas esta misma tarde han empezado ya los contactos con el Partido Centrista, que es curiosamente un tradicional aliado de los conservadores. Los dos grandes partidos, conservadores y socialdemócratas, insisten en que no quieren coaligarse con la extrema derecha, pero los dirigentes del Partido de los Demócratas, la extrema derecha, han dicho que sin ellos no habrá un gobierno estable en Suecia. Agneta dice que se ha pasado la noche pensando en las elecciones y ha llegado a la conclusión de que hay que escuchar a la gente que tiene miedo. Se refiere al millón largo de electores que han votado al partido ultraderechista Demócratas Suecos. Con casi un 18% de los votos, ya son la tercera fuerza política del país. Programa: restringir la inmigración, mano dura contra el crimen y apoyo al cristianismo frente al Islam. Jimmy Åkesson, su líder, se ve triunfador y cree que puede condicionar al próximo gobierno. Es una situación alarmante, no es propio de Suecia, afirma Johan. Son los partidos pequeños los que pueden romper el empate entre socialdemócratas y conservadores y, de paso, frenar a la ultraderecha. El Partido Verde, por ejemplo, apela a centristas y liberales para unirse frente a los ultras. Pero eso supondría romper la coalición liderada por la derecha tradicional, que pide la dimisión del primer ministro. El socialdemócrata Stefan Löfven no tiene por ahora intención de dimitir y va a intentar formar gobierno en las 2 semanas que tiene hasta la apertura del Parlamento. Partido de perdedores, titulaba hoy el mayor diario de Suecia, con foto de los líderes de las 2 grandes coaliciones que han gobernado un país que ha votado con distintos miedos. En Brasil, primera encuesta sobre la intención de voto de cara a las presidenciales de octubre, tras el apuñalamiento de Jair Bolsonaro, el líder de la extrema derecha, que aún permanece en cuidados intensivos. Bolsonaro ha subido 4 puntos y se sitúa ya en el 30%. Sin Lula en la carrera, sigue siendo el mejor valorado y le saca casi 20 puntos de ventaja a su inmediato competidor, el izquierdista Ciro Gomes. Muy por detrás aparece Fernando Haddad, eventual candidato del Partido de los Trabajadores. Nos fijamos ahora en Siria, donde el régimen de Al-Assad y Moscú han intensificado los bombardeos sobre la provincia de Idlib. Parece inminente una ofensiva terrestre para liberar el último bastión rebelde y la coalición que lidera Estados Unidos está atenta ante posibles ataques químicos. Por el momento son ya más de 30.000 civiles los que han huido de allí en los últimos días.
Es Idlib, en el noroeste de Siria, pero no es un juego de niños. Aprenden cómo utilizar una rudimentaria máscara de gas ante un posible ataque químico, un vaso de cartón, algodón, carbón y un plástico para protegerse. Creemos que Rusia y el régimen de Al-Assad nos van a golpear con sustancias químicas, afirma Hutaifa. En la mente de todos, el ataque con cloro en Guta este mismo año y se eventual escenario, abriendo túneles bajo sus casas. Tardamos 2 meses en hacer esta cueva, cuenta Jafar, y aquí los niños ya no sienten tanto miedo al escuchar los aviones. Es uno de los vídeos divulgados por los cascos blancos sirios. Muestra la destrucción de una aldea al sur de Idlib y en la vecina Hama, después de los bombardeos del régimen sirio y sus aliados rusos. Los aviones han intensificado sus ataques al último gran bastión de los rebeldes. La ofensiva terrestre parece inminente. Naciones Unidas vuelve a advertir que Idlib puede convertirse en la peor catástrofe humanitaria de este siglo. Cerca de 3 millones de personas viven en esta región y solo en los últimos días más de 30.000 se han visto desplazadas huyendo de las bombas. Estados Unidos cierra la oficina de la Autoridad Palestina en Washington. La portavoz del Departamento de Estado justifica este cierre por la negativa de los palestinos, dice, a entablar negociaciones de paz con Israel, una medida que se suma a otras de la administración Trump, como la suspensión de la ayuda a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. En plena disputa corporativa, la cadena CBS, uno de los grandes conglomerados mediáticos de los Estados Unidos, ha pactado la salida de su presidente, Les Moonves. Está acusado de cometer abusos sexuales con varias mujeres. Otro influyente hombre de la industria del entretenimiento que cae tras las acusaciones de acoso sexual. Ahora es Leslie Moonves, en la cima durante más de 20 años de uno de los imperios mediáticos, CBS, la persona que ha llevado a la cadena a ser líder en Estados Unidos y a ganar cientos de millones de dólares. Ha sido despedido tras llegar a un acuerdo con la empresa y tras las acusaciones de una docena de mujeres. Ellas han contado sus casos en la revista New Yorker, en un reportaje que firma el periodista Ronan Farrow, el mismo que destapó los abusos de Harvey Weinstein. Las mujeres aseguran que eran obligadas por Moonves a practicarle sexo oral, a ser testigos de cómo se exhibía ante ellas y que a veces llegó a usar violencia física. Algunas, además, sufrieron represalias en sus carreras. Moonves ha negado las acusaciones y asegura que todas las relaciones fueron consentidas. No obstante, la empresa ha abierto una investigación interna y dice que si finalmente encuentra que el despido no ha sido procedente, le indemnizará con 120 millones de dólares. Moonves fue una de las caras más visibles en defensa del movimiento Me Too. Ahora, pese a ser acusado de acoso, ha anunciado que donará a este grupo 20 millones. Hablamos ahora del líder norcoreano Kim Jong-un, que ha aceptado la invitación del presidente ruso Vladimir Putin para la que sería la primera cumbre entre ambos, aún sin fecha. Es un nuevo gesto hacia la distensión en la península coreana que se suma al de ayer de Pyongyang durante el desfile del 70 aniversario de Corea del Norte. No hubo exhibición de misiles balísticos, pero sí mensajes económicos. Un equipo de En Portada analiza la distensión entre las dos Coreas y recorre la última frontera de la Guerra Fría. Será esta noche en la 2 a las 11:30. El Consulado de España en Kiev, en Ucrania, ha registrado ya a los primeros bebés de padres españoles nacidos por gestación subrogada en ese país. Una decisión que va a permitir regresar a España a las 30 familias que estaban bloqueadas en Ucrania por no poder obtener el pasaporte de los niños. La pesadilla de las familias españolas atrapadas aquí en Ucrania toca su fin. 6 de ellas han podido registrar hoy a sus bebés en el consulado de Kiev y nos cuentan que esperan ahora algún salvoconducto o pasaporte para poder llevarse a sus pequeños a España cuanto antes. Recordemos que a principios de julio Exteriores paralizó los registros en Ucrania, alegando casos de mala praxis médica y hasta tráfico de menores. Desde entonces, más de 30 familias quedaron varadas en un limbo administrativo, sin poder sacar del país a los hijos que habían nacido aquí de gestantes ucranianas. Todos confían en que la situación se ha desbloqueado desde Madrid en beneficio de los menores. A diferencia de España, la legislación con vientres de alquiler sí es legal en Ucrania, aunque la Fiscalía está investigando posibles abusos. Desde la Embajada española desaconsejan recurrir a esta práctica aquí por falta, dicen, de garantías.
Esto es Villaverde, en Madrid. Vecinos y familiares han recordado con velas y en silencio a una de las mujeres asesinadas este lunes en crímenes machistas en nuestro país. Horas antes, en la localidad asturiana de La Caridad, gestos también de repulsa contra la violencia de género que acababa con la vida anoche de Jessica, una vecina de 29 años. A todo ello añadimos que se confirma que la muerte violenta de Eva Bou en Castellón hace unos días es también un caso de violencia de género. Con ellas son 33 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y los dos últimos asesinatos en apenas 12 horas. En el distrito de Villaverde de la capital está Sara Rancaño. Sara, el detenido, su expareja, está ya en dependencias policiales. Sí, la Policía Nacional interroga al presunto asesino de 49 años detenido en un parque cercano a esta peluquería donde trabajaba la víctima y donde ha sido asesinada. Esther, de 32 años y con una niña de 4, ha sido apuñalada sobre las 11 de la mañana. El detenido, que ha reconocido ser su expareja, ha tenido que ser atendido por un corte en la muñeca. Un lunes negro para la lucha contra la violencia machista, porque este crimen ha sucedido horas después de lo ocurrido en Asturias y además esta tarde se ha confirmado también otra muerte, otra víctima que se estaba investigando en Castellón. Ninguna de estas mujeres había denunciado. Desde que se tienen datos, desde 2003, 957 mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La policía ha detenido a este hombre por el asesinato de su expareja, una mujer de 32 años, Esther, madre de una niña de 4. Ha ocurrido en Madrid poco después de las 11 de la mañana. El presunto asesino ha entrado en la peluquería donde su exmujer trabajaba y la ha agredido con un arma blanca. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvarle la vida. Han hecho todo lo posible, incluso una toracotomía, es decir, han abierto el tórax y realizado el masaje cardíaco directamente con las manos. El presunto asesino ha sido detenido poco después en un parque que está apenas a unos 100 metros del lugar del crimen. La mujer nunca le había denunciado por malos tratos, tampoco había denunciado Jessica, la mujer asesinada esta madrugada en la localidad asturiana de La Caridad. La Guardia Civil recibió un aviso de que un hombre estaba colgando de una fachada. Cuando llegaron, en el interior de la vivienda encontraron el cadáver de Jessica, de 29 años, con heridas de arma blanca. Su marido, de 51, la asesinó delante de sus 2 hijos de 5 y 7 años y después se suicidó. Esto es intolerable, no hay una sociedad que pueda soportar esto. Son crímenes horrendos porque destruyen familias enteras. Y hoy se ha confirmado otro asesinato machista, el de Eva, una mujer de 35 años cuyo cadáver encontraron el pasado viernes en su casa de Borrio, Castellón. La policía sigue buscando a la pareja sentimental, un exlegionario de 40 años que tiene antecedentes por violencia de género de una relación anterior. En España el suicidio es la primera causa de muerte si se excluyen las provocadas por enfermedades. Son casi 10 casos diarios, según la última estadística. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, instituciones y asociaciones reclaman un plan nacional que aborde este problema de salud pública y promueven vías de intervención antes de una decisión sin vuelta atrás. Bueno, me voy a tomar esta cantidad de pastillas porque hoy no me aguanto y si me despierto bien y si no, pues también. Entonces no lo pensé y de hecho dije, mejor no despertar, ¿no? Ojalá no despertar. Las personas que intentan suicidarse, nos dice Alba, no quieren morirse, solo dejar de sufrir y les cuesta ver que hay otra solución. A ella se le juntó una anorexia con una depresión. Ahora, contándolo, se siente liberada. Luchar contra el tabú del suicidio es parte de su terapia, nos explica, y de otras personas que intentaron acabar así con todo. Nadie que se suicida quiere matarse. O sea, tú estás ahí con la pistola metida aquí y estás pensando, disparo o no disparo, y en ese momento pues llega tu mujer y te quita la pistola, ¿qué estás haciendo? Después de un asalto brutal que terminó a tiros, Casimiro, un policía sevillano, también se hundió en el vacío. La mayoría de las personas que consuman el suicidio son hombres divorciados y desempleados y con acceso a medios letales. No solo es una emergencia sanitaria, sino que también es una emergencia social. España está más o menos estabilizada en unas estadísticas de 10 suicidios diarios. Puede que algunas de esas muertes se hayan evitado desde aquí. Es el primer teléfono que existe en España contra el
el suicidio. En 6 meses han recibido 500 llamadas. Intentamos prevenir ese momento de impulso cuando una persona nos llama diciendo tengo pensamientos, me voy a suicidar. Nosotros lo que intentamos es rescatar a la persona ahí en ese momento en el que está. Un plan nacional contra el suicidio para 2019 es lo que reclaman al Gobierno las asociaciones de ayuda. En algunas comunidades autónomas, como en Valencia, ya hay campañas de prevención para sensibilizar a la sociedad y formar mejor al personal sanitario, educadores y familias. Se trata de revertir una lacra para que vivir sea siempre la mejor salida. Hoy ha sido día para valorar destrozos y también para achicar agua en las localidades afectadas por las últimas tormentas y riadas. Los mayores destrozos están en puntos de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Nos vamos a Cebolla, en Toledo. Esther Velasco, allí hay decenas de viviendas y de vehículos afectados. Sí, aquí los empresarios han pedido que la zona, el municipio toledano de Cebolla, se declare zona catastrófica. El desbordamiento del arroyo Sangüesa y la posterior riada ha provocado numerosos daños materiales. Hay más de 70 viviendas dañadas, negocios, bodegas, explotaciones agrícolas y ganaderas. Aquí en Cebolla se producen unos de los mejores higos de España y gran parte de la cosecha se ha perdido. En un primer balance hay 30 vehículos con desperfectos. Estos días se celebran las fiestas patronales de la Virgen de la Antigua y los feriantes han visto cómo sus atracciones y casetas se las ha llevado el agua y han quedado inservibles. 2 días después de la riada en Cebolla han seguido hoy sacando agua de las casas con la ayuda de Protección y bomberos. El arroyo Sangüesa se desbordó este sábado en plenas fiestas. Hay 60 casas afectadas, cultivos dañados y muchos feriantes se han quedado sin nada. Hay feriantes que hay que cubrirles sus necesidades básicas, como son alimentos, ropa, porque se han quedado sin nada. Y esto ha quedado siniestro, siniestro total. Luego tenemos una bodega, la bodega se ha destruido. En el pueblo de Santa María de Huerta, en Soria, también se recuperan de otro desbordamiento, el del río Jalón, especialmente en su monasterio. Está todo empantanado, la cocina queda completamente destruida. En algunos puntos se llega a comprobar hasta medio metro de barro, en otros no he podido ni llegar a pasar. La gota fría ha provocado también inundaciones como esta de anoche en Cullera, Valencia. Y en Beas de Segura, Jaén. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que la gota fría seguirá dejando fuertes tormentas al menos hasta el miércoles y piden sobre todo precaución en la carretera. Amenaza para la costa sureste de los Estados Unidos. El huracán Florence se ha fortalecido muy rápido y ya alcanza categoría 4 de un máximo de 5, mientras se aproxima a los estados de Carolina del Sur y de Virginia. Florence ha alcanzado ya vientos superiores a los 195 kilómetros por hora. El gobernador de Carolina del Sur ha ordenado la evacuación del litoral, lo que podría afectar a 1 millón de personas. Se espera que el huracán pueda tocar tierra este jueves. Y ahora una buena noticia para los que ya tienen ganas de Operación Triunfo. Esta noche la 1 estrena el concierto de OT 2017 del pasado junio en el Santiago Bernabéu. A las 10:30, los que no pudieron ver en directo a Amaya, a Aitana y al resto de concursantes de la pasada edición tienen ahora una nueva oportunidad. Además podrán ser jurado y votar a través de la web a sus favoritos. Podrán hacerlo justo después de este telediario. Cerca de 3 millones de espectadores quisieron conocer anoche a los 14 aspirantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Los concursantes, unos más nerviosos que otros, se enfrentaron por primera vez a los fogones y al jurado y mostraron sus buenas artes culinarias. La actriz Paula Prendes no pudo lucirse con los bombones y fue la primera expulsada de esta tercera edición. Paula. Los derechos de autor volverán a debatirse este miércoles en la Eurocámara. Entre los puntos más polémicos de la propuesta está la obligación de que sean las plataformas las que controlen el contenido protegido que suben los usuarios, así como las encargadas de pagar también los derechos de autor, medidas que respaldan los artistas y que critica la industria tecnológica. La directiva quiere evitar que gestos como este salgan gratis a plataformas como YouTube. Propone que paguen derechos de autor cuando un usuario sube a la red cualquier contenido con propiedad intelectual, algo que sí hace, por ejemplo, Spotify. Es una competencia, nosotros pensamos que desleal con las plataformas que sí están dentro de esas licencias, ¿no?
La normativa implica que se creen mecanismos que detecten y controlen esos contenidos. Una amenaza para el funcionamiento de Internet y para la innovación, según denuncian varias plataformas de usuarios de la red, que creen que solo beneficia a las grandes industrias del entretenimiento. La directiva trata de si, en nombre de los derechos de autor, queremos aplicar la censura preventiva y recortar la libertad de expresión. Desde Google aseguran que es imposible el control de todo lo que se sube a YouTube. Junto a ellos, plataformas como Wikipedia, que el pasado julio decidió irse a negro en señal de protesta. El Ministerio de Cultura entregará de forma inmediata a la Biblioteca de Cataluña la carta impresa de Cristóbal Colón, robada hace más de una década y que se ha recuperado por Estados Unidos. Se trata de un documento de 1493 de gran valor histórico en el que Colón narra a los reyes católicos sus expediciones a las Indias. El ministro de Cultura ha agradecido al embajador de Estados Unidos los esfuerzos realizados para recuperar esa carta. Lucha de Gigantes, una de las canciones más emblemáticas de Antonio Vega, se ha convertido ahora en un proyecto solidario de la mano de Emilio Aragón y de la ONG Acción contra el Hambre para tratar de atajar la desnutrición infantil. Quizá cuesta reconocer a los protagonistas de esta fotografía, dos amigos que pasaban horas hablando y escuchando música. A la izquierda, Emilio Aragón, 16 años, a la derecha, Antonio Vega, 18, hace casi una vida de eso. Comentábamos esa foto esta mañana con Emilio Aragón, porque esa foto es probablemente el germen de lo que nos han presentado hoy, un proyecto de acción